Shalom amigos, le habla Morelloso, director de Jaim, y estoy escuchando el programa Derech Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a usted de parte del Ministerio de Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso por darnos la oportunidad una vez más de estar con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Un programa de media hora donde conversamos con ustedes las cosas que estudiamos durante la semana con respecto a las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Jaim tiene ese propósito de educar a los discípulos del Maestro, a los que siguen las pisadas del Maestro de Nazaret, en conocer sobre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y hablarles sobre la esperanza del Mesías, quién fue y es Yeshua el Mesías, y qué significa tener el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. El Santo Maestro le dijo a sus discípulos que era necesario que él partiera de este mundo para que viniese el Espíritu prometido por Dios. ¿Dónde Dios prometió su Espíritu? Si usted lee los profetas, usted va a encontrar los profetas que con respecto al pacto renovado, a la Brit Hadashah, Dios haría algo más grande que el pacto de Sinaí. ¿Por qué? Porque en el pacto de Sinaí, Él les dio las palabras escritas para que el pueblo las escuchara a través de los sacerdotes, que estaban encargados de educar al pueblo en el camino de Dios. En la Brit Hadashah, Dios pondría sus leyes en el corazón y en la mente del pueblo. ¿Cómo haría esto? Los profetas dicen que eso vendría como consecuencia de Dios poner su espíritu en ellos. Y el espíritu de Dios estar en ellos haría que ellos anden en sus caminos, como dice el profeta Ezequiel. Y daré mi espíritu para que anden en mis caminos y guarden mis mandamientos. Y usted va a ver que el maestro Nazaret conocía esas cosas, obviamente. Tenía que conocer, los discípulos le llamaban rabí, quiere decir que él conocía la Torá y los profetas. Y muy bien la citó. Y él le dijo a sus discípulos que era necesario que él partiera de este mundo para que así viniese el Espíritu de Santidad, lo que usted llama el Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad. El Espíritu que lleva a la persona al entendimiento de qué es la verdad. Es interesante eso porque vas a encontrar a Pilato, que está con Yeshua el Mesías, y le pregunta a Yeshua el Mesías, ¿qué es la verdad? Dando a mostrar el texto que el de afuera no sabía que era la verdad, pero el de adentro, los discípulos cercanos al Mesías, fueron educados en la verdad y recibieron el Espíritu de la verdad para que transmitieran a otros la verdad. Este, esto es bien interesante porque vivimos en un mundo donde hoy en día se dice que la verdad es relativa. Es decir, que la verdad es algo que depende de la percepción de cada persona. Sin embargo, los escritos sagrados no nos enseñan eso. El Santo Maestro en su último discurso, o mejor dicho, su última oración antes de ser llevado al madero y ser muerto injustamente, estaba orando por sus discípulos que iban a quedarse solos. Pero no iban a quedarse realmente solos, sino que el Maestro se iría, pero regresaría y estaría con ellos. Y cuando se invocara su nombre estaría presente allí. Pero en ese momento, que él está orándole al Todopoderoso, en el capítulo 17 de Juan, él le dice al Eterno, Padre, santifícalos en tu verdad. Algo bien interesante, antes de eso, él le dice al Padre en la oración, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Claramente el Santo Maestro está respetando lo que él le había enseñado a sus discípulos. Pues el mismo Maestro había enseñado a sus discípulos a orar, que dentro de la oración se incluyera, líbranos del mal. ¿Cuántos de ustedes no conocen el Padre Nuestro? Que el Maestro nos dejó como el fundamento de una oración correcta ante Dios. El final de esa oración dice, líbranos del mal. ¿A quién se libra del mal? A los que están en el mundo. Y el Maestro, respetando lo que ya había enseñado, ora a su Padre y le dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Eso parece una contradicción. No te pido que los saques del mundo, guárdalos del mal. No son del mundo, pero si no son del mundo, ¿qué hacen en el mundo? Obviamente el maestro está diciendo que ellos no pertenecen a la era de maldad, a un mundo donde la maldad reina, sino que pertenecen al mundo de la justicia, que se manifestará cuando el Mesías venga en su reino. Y por eso es que él dice, no son del mundo como yo no soy del mundo. Y el Mesías no pertenecía a esa generación malvada. Y por eso en el versículo 17 él dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y esto es bien interesante porque vivimos en un mundo donde
Se dice que la verdad es relativa y dependiendo de la percepción de cada persona es la verdad. Cada cual tiene su verdad. Pero el Santo Mesías, a quien nosotros seguimos sus pisadas, y si usted me está escuchando y se considera discípulo del Señor, pues le doy una muy buena exhortación. El Maestro dijo que la verdad es la palabra de Dios. Esto es interesante, porque nosotros hemos definido la verdad en base a cómo yo comprendo las cosas. Le podemos decir la interpretación mía de lo que yo percibo. Esa es mi verdad. Pero el Maestro no enseñó eso. Si yo soy discípulo del Mesías y sigo la pisada del Maestro Nazaret, no puedo definir la verdad de esa forma, porque estaría entonces rompiendo una de las enseñanzas más básicas de él. Basta el discípulo ser igual a su maestro. Imagínese usted, si yo quiero ser como mi maestro, tengo que aspirar a ser como él. Y no puedo seleccionar qué cosas sí y qué cosas no, porque entonces no quiero ser como mi maestro. Quiero ser como yo quiero ser, a mi forma. Y el maestro, obviamente diciéndole a sus discípulos, basta el discípulo ser igual a su maestro, nos está dejando una gran enseñanza aquí. La verdad es la palabra de Dios. Ayer hablaba sobre esto, pero antes de continuar, permíteme decirles que nos encontramos en el día 4 del mes de abril y esto equivale al día 22 del mes de Nisan. Y ya hemos terminado la semana de panes sin levadura, memorial de panes sin levadura. Y si el tiempo nos da, vamos a hablar un poco sobre la resurrección del Mesías, que es tema primordial en el día de hoy para el cristianismo en general, que observa las fechas establecidas de acuerdo al calendario de la Iglesia Católica. Por el de acuerdo del calendario de la Iglesia Católica, el Mesías fue muerto el viernes pasado y resucitó hoy. Que tiene un pequeño problema eso, obviamente, porque el maestro dijo que la señal, porque esa generación donde él estaba vivo y caminó, le estaba pidiendo una señal de que él era el Mesías. Y él dice, no le voy a dar ninguna señal a esta generación. La única que le voy a otorgar es que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Y eso es clave. Entonces eso nos trae un problema, porque si el Mesías fue muerto viernes y resucitó domingo, no hay 3 días y 3 noches. Pero eso es tema para otro momento. Vamos a regresar al asunto de la verdad. Ayer a los amigos del centro de estudio, los discípulos del maestro, que nos reunimos de diferentes partes del mundo de forma virtual para estudiar la Sagrada Escritura, como no había porción de la Torá a estudiar, porque cuando entra la semana, cuando las fiestas bíblicas, de acuerdo al calendario que se observa en la dispersión, una de ellas cae en Shabbat, hay lecturas especiales. Y esas lecturas especiales, pues, van a la par con lo que se está observando. Y pues ayer no tuvimos lectura. Quiere decir que esta semana retomamos la lectura de la sección de la Torá, que sería Shemini, el capítulo 9 de Levíticos, hasta el 11:47. Con el favor del cielo vamos a estar estudiándolo el próximo Shabbat. Pero como ayer no había lectura, estuvimos hablando de estos temas con respecto a la importancia de comprender correctamente las ordenanzas bíblicas con respecto a las convocaciones, las fiestas bíblicas, que no son fiestas judías, son las fiestas del Eterno, que el Eterno le entregó al pueblo de Israel como administrador de los bienes de Dios. Como dice el maestro en sus enseñanzas, un cierto rey plantó una viña y puso obreros a cuidarla. Los obreros no son los dueños de la viña, el dueño de la viña es el rey. Y así mismo así mismo debemos entender las cosas que encontramos en la Escritura. Usted no puede decir, eso son fiestas judías. No, no, no. Dueño de todo lo que está revelado en la Escritura es el Creador. Y Él le dio esa revelación a unos administradores para que se encargaran de hacer que la tierra produciera frutos. Es decir, que cada persona recibiera el mensaje y diera frutos buenos. Eso mi maestro le enseña en sus parábolas. Pero regresando al asunto de la verdad, enseñaba yo ayer que la verdad, amigos, no puede ser entendida como la interpretación de un texto. Nosotros hemos estado acostumbrados a ver, a percibir la verdad como algo, como aquello que nos es explicado de acuerdo a la comprensión de aquel que está percibiendo esa realidad. Pero eso no puede ser la verdad. Esa es la percepción de una persona. Y así mismo sucede con la interpretación. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado diversas predicaciones con respecto a un texto bíblico? Y el predicador está dando su interpretación de lo que está leyendo de acuerdo a cómo entiende las cosas. Y eso es necesario. Es necesario que exista una persona que explique lo que se está leyendo del texto. Eso es necesario. Es importante. Pero
Cuando la interpretación de un texto no va a la par con la verdad del texto, se está inventando, se está creando algo nuevo y se llama construir sobre lo falso. Esto es importante porque si el maestro dijo que la palabra es la verdad, tenemos que entonces tratar de entender lo que está escrito y poder extraer la idea que quiere el creador transmitirnos, que es la interpretación que le podemos dar, respetando la autenticidad del texto. Esto es necesario para todo el estudio de la Sagrada Escritura. Estoy seguro, amigo, que si esto lo hiciéramos, no existirían tantas denominaciones como existen hoy en día, cada uno creando su doctrina basado en lo que ellos entienden cuando leen. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado que la evidencia de que tienes el Espíritu Santo es hablar en lengua? Y cuando escuchamos a las personas hablar en lengua, lo que ellos hablan no son idiomas. Porque lo que dice la Escritura, por eso vamos a lo mismo, tu palabra, la verdad. Y el testimonio de los discípulos, que el maestro dice también en esta misma oración, Padre, no te pido solamente por esto, sino también por los que van a creer por la palabra de esto. Así que el testimonio de los discípulos también pertenece a la verdad. ¿Y cuánto nosotros no hemos leído sobre hablar en lenguas, en los textos que encontramos en el Nuevo Testamento? Pero pasamos por alto lo que está escrito. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Recibieron el Espíritu de Dios, como fue prometido. Y estando allí en Jerusalén, en el día donde se convocaba el pueblo, porque 3 veces al año el pueblo tenía que presentarse ante el Eterno, así está en la Biblia escrito, en el estatuto bíblico, a los que estaban allí presentes, los primeros discípulos llenos del Espíritu de Dios, le estaban hablando a los presentes en el idioma que ellos hablaban. Eso es lo que dice el texto. Hablaban en lenguas, las lenguas que los que estaban allí presentes hablaban. ¿Por qué? Porque el texto dice que habían judíos y prosélitos de diferentes partes del mundo que hablaban diferentes idiomas. Y a esos le hablaron ellos en su idioma. Así que sí es una señal que el Espíritu de Santidad se manifiesta en la persona cuando la persona puede recibir el don de hablar otro idioma que no conoce. ¿Qué es lo que aparece en el texto? El texto dice, ¿cómo es posible que estos galileos hablen en el idioma de nuestro nacimiento? Eso significa que estos galileos no sabían esos idiomas. Es una señal que el Espíritu estaba manifestándose en ellos. Pero ¿por qué ellos hablaban esos idiomas? Es la pregunta. ¿Por qué ellos hablaban esos idiomas? Para que cada uno entendiese el mensaje que se les fue entregado a ellos a transmitir. Ellos debían ir a diversas partes del mundo y transmitir la verdad de Dios. Y el mismo Dios que creó los idiomas, como aparece en el capítulo 11 del libro de Génesis, ahora, por medio de su Hijo, el Mesías, las está encomendando a los discípulos del Señor que le hablen a esas naciones las maravillas del Creador. ¿Ves cuán importante es respetar el texto para poder llegar? Y usted podría decir, pero es que tenemos un texto de Pablo que habla de hablar en lengua. Había un fenómeno bien interesante en el tiempo de Pablo. Y es que en el lugar que Pablo estaba hablando, pues ellos estaban reuniéndose en el Señor, estudiando la Sagrada Escritura y estaban orando. Y empezó a manifestarse la costumbre de ciertas personas querer hablar un idioma que otros no comprendían. Es como si usted hoy me invitara a su iglesia y yo comenzara a hacer oraciones en hebreo y nadie allí presente sabe que el idioma hebreo, diría, este está hablando en lengua. Claro, estoy hablando en lengua, la lengua hebrea. Y si no hay quien interprete, realmente estoy hablando para mí y el que me escuchó, el Creador. Esa era la situación que estaba pasando en Corintios. Pablo de Tarso dice, si no hay quien interprete, mejor no hables en lengua para que no haya confusión. ¿Ok? Así que es bien importante respetar el texto. Por eso es que la interpretación de un texto, amigo, debe ir a la par con la verdad del texto. No se puede sacar de la verdad del texto. El maestro le pide al Creador que santifique a sus discípulos en la verdad. Y la palabra es la verdad. Dice eso el propio Santo Maestro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que hemos estudiado en la semana? Bueno, el día de ayer estuvimos hablando del Conte del Homer, que es parte del estatuto bíblico, y explicamos que bíblicamente hablando, nadie hoy puede observar el mandamiento, así que lo que hacemos es recordar lo que ese mandamiento significaba y por qué Dios había otorgado ese mandamiento.
Y estuvimos prácticamente 2 horas hablando de ese tema y explicando cómo el Eterno dentro del sistema y dentro del pacto y el sistema que otorgó al pueblo de Israel como administradores de ese pacto, les había dado una serie de instrucciones para que ellos preservaran la armonía del santuario y la paz de la tierra. Por eso vas a encontrar que el Eterno le dice al pueblo que si ellos andan en sus caminos y obedecen sus leyes, tendrán paz con sus vecinos y la tierra producirá un buen fruto, los hijos no nacerán mal logrados. Estamos hablando de la preservación de la armonía de la tierra de Israel y el santuario que habitaba en medio de ellos, donde estaba la casa de Dios, si podemos así decirlo en forma comprensible. De cierta forma, manifestando el texto la realidad que vivió el ser humano al principio, cuando la creación fue hecha por Dios y Dios la hizo perfecta y el humano lo puso también como administrador de ese mundo, que él mismo luego dañó. Algo que en la historia bíblica vemos que se repite nuevamente en el pueblo de Israel cuando el Eterno los lleva a la tierra, los santifica, los pone a vivir en una tierra que produce buen fruto, una tierra que iba a ser el centro de todas las demás tierras para que todas las demás, ellos se convirtieran en el punto donde las naciones fueran a encontrar y conocer sobre Dios Israel. Obviamente era el plan del Eterno para que las naciones vuelvan a conocer quién es el Creador. Pero por decisiones del liderazgo de la época y podríamos decir en la ineficacia del estado del hombre, porque ciertamente el hombre se encuentra en un estado, el ser humano se encuentra en un estado que necesita ser restaurado. Eh, Lamentablemente todo lo que tocamos lo dañamos, es la verdad. Y es muy triste eso. Miramos el mundo que tenemos en nuestras manos, este bello jardín que el Eterno hizo para que el humano viviese en él. Un lugar donde no había vida, como los demás planetas. El humano se obsesiona en querer ver si hay vida en otros planetas y nos llegan imágenes de Marte, de cómo se encuentra desolado y caótico Marte. No hay forma de que algo viva allí y todavía no comprende la maravilla del Creador al mirar este planeta que estuvo una vez así y el Eterno lo hizo un lugar habitable. Pues si no lo sabía, en el capítulo 1 de Génesis dice que la Tierra estaba desolada y vacía. Cómo se encuentra Marte, cómo se encuentra Júpiter y todos esos demás planetas. Y el Eterno lo construyó y lo hizo un lugar ideal para que hubiera vida. Pero nosotros lo hemos dañado. Algo hay en la naturaleza del hombre que tiene que ser cambiada. Y el Eterno habla sobre eso y eso es parte de la esperanza del Mesías. ¿Por qué el Mesías murió? Ahora vamos a entrar a ese tema. La Escritura dice que el Mesías murió para que se cumpliese lo que el Eterno habló por medio de los profetas, que Él cargaría la maldad de todos sobre Él. Pero ¿por qué Dios quería cargar la maldad de todos sobre Él? No tiene sentido eso. ¿No es más fácil que cada uno de nosotros digamos, Padre, perdónanos y ya? ¿Por qué Dios quería cargar la maldad de todos los seres humanos sobre un humano y que Él se convirtiera en el culpable de nuestra culpa? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Si usted entiende el mensaje general de la Escritura que comienza del principio, como dice el Eterno en los profetas, desde el principio yo hablo del final, usted va a entender por qué era necesario cargar la maldad del humano en un humano. Y un ejemplo de esto, o la mejor forma de explicarlo, lo encontramos en el libro de Noé. O mejor dicho, en el libro de Génesis que habla de Noé. En el capítulo 6 de Génesis dice que en ese tiempo la maldad del humano aumentó grandemente. Incluso los comentaristas dicen que la injusticia en esa generación fue tan y tan y tan grande que toda la creación perdió su valor. Es interesante eso porque, obviamente, estamos hablando de intérpretes, pero es interesante esa idea. Porque si miramos el texto, dice el texto en Génesis, y le dolió en el corazón a Dios haber hecho al humano. Y en el mismo texto dice que el Eterno dice, la inclinación del hombre siempre es hacia lo malo. Voy a borrar la creación. Voy a destruir todo lo que he hecho. ¿Por qué el Eterno va a destruir la creación si el culpable es el humano? ¿No es mejor destruir al humano y dejar la creación? Como esa película
que aparece de tiempos recientes de Noah, donde hay un famoso actor, creo que se llama apellido Crow, donde él trata de presentar a un Noé que no quería que los humanos vivieran porque el creador amaba realmente la naturaleza y la creación y no al humano, algo que está un poco torcido, porque realmente cuando analizamos la escritura vemos que la escritura nos presenta que el mundo fue creado para el humano. Por consiguiente, si no hay humano, no hay razón de ser del mundo. Por eso es que no encuentras, por eso es que no encuentras plantas, vegetación, agua, nubes, aire en otros planetas, porque no hay humanos. Ahí está la respuesta. Si entendiéramos eso, no gastáramos tantos millones de dólares en tratar de buscar vida en otros planetas, tratando de escapar de este mundo después que lo destruimos. Interesante, ¿no? Pero regresando al tema de Noé. La escritura nos dice en el capítulo 6 que el Eterno vio la maldad del humano y le dolió en el corazón haber hecho al humano. Y el mismo texto dice, voy a borrar al humano que hice, porque su inclinación es siempre hacia lo malo. Pero dice el texto en el versículo 8, voy a leer el versículo 6, dice, versículo 6, capítulo 6, y el Eterno sintió pesar de haber hecho al humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo el Eterno, borraré sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil, las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Ese versículo 8 es clave para entender lo que se está narrando, amigos. Clave para entender por qué el Mesías murió. Dios vio a través de Noé que todavía, el mundo puede continuar con vida, porque hay un justo llamado Noé. Pero ¿qué sucede cuando no hay ya justo? ¿Qué sucede cuando el fundamento de la creación, como dice Proverbios capítulo 10, versículo 25, el justo es la fundación del mundo? ¿Qué sucede cuando ya no hay justo? Habría que borrar la creación por completo. Pero ¿qué sucede cuando el humano está tan y tan sumergido en el fango de la destrucción y necesita una mano ayuda, como pasó con Israel en Egipto? Ahí vemos, con estas ideas, amigos, podemos captar el amor del Creador. Como dice el libro de Juan, ¿cuántos de ustedes no conocen ese famoso texto que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cuántos de ustedes no conocen el versículo? Juan 3:16, famosísimo, ¿verdad que sí? ¿Sabía usted que el texto, cuando lo lees en griego, de ninguna manera se está refiriendo a el amor hacia el humano solamente? El texto dice en griego, de tal manera amó Dios al cosmos, que dio a su unigénito para los que en él crean tengan vida, no se pierdan. De tal manera el Eterno amó su creación. Y si usted no lo sabía, el humano pertenece a su creación. El humano pertenece a su creación. Si no hay humano en la tierra pierde sentido, valor. Entonces, ¿qué sucede cuando el pueblo que fue llamado a administrar luz al mundo se desvía del propósito que fue el llamado? ¿Quién puede entonces asistir a Dios, si podemos decirlo en lenguaje humano, en llevar luz al mundo? Por eso es que vas a encontrar en Isaías 53 que dice, todos nos descarriamos. Y el profeta le está hablando al pueblo de Israel. Cada uno se desvió, pero le plació a Dios cargar en él la maldad de nosotros. Porque cargando en él la maldad del pueblo, el mundo tendría una segunda oportunidad y no tendría que ser consumido como ocurrió en los tiempos de Noé. Así que estamos en el 2021 porque hace 2000 años atrás el Creador
bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, cargando sobre el Mesías la maldad de todos, le dio a la humanidad una segunda oportunidad. ¿Y en qué hemos convertido esa segunda oportunidad? ¿En qué lo hemos convertido? Continuamos haciendo lo malo. Por eso es que los discípulos del Maestro, como Pedro, dice, vendrá ese día donde la ira de Dios se manifestará y arrasará con todo lo que existe. Consumirá el mundo en fuego. Y usted pensaría que este mundo va a ser destruido. Pero recuerde que la Escritura dice que el agua y el fuego purifican. Así que lo que va a hacer el Creador es purificar la tierra, sacar de la tierra al malvado y dejar a los justos. Esto me recuerda entonces ese momento en que el Maestro está en el madero, en la cruz. Y hay dos a su lado, uno a la izquierda, otro a la derecha, y uno de ellos en el capítulo 23, versículo 39 en adelante, si no me equivoco, de Lucas, uno de ellos le está diciendo, mira, sálvate a ti mismo, no eres tú el Mesías. Y el otro interviene y lo reprende y le dice, ¿de verdad que tú no tienes temor de Dios? Tú que estás en el mismo castigo. Porque nosotros, déjame buscar el texto. Dice, versículo 41 dice, porque nosotros en verdad justamente padecemos, hemos hecho lo malo, porque recibimos cosas dignas de lo que hicimos, dice el texto, pero este nada hizo malo. Y ese que habló de esa forma, le dice el maestro, reconociendo que él es el inocente, le dice al Señor, oh Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Algunos manuscritos dicen vaya, pero si va al texto griego, da a entender vengas en tu reino. ¿En qué reino? Y él le responde, el Santo Maestro le responde, te digo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y parece que el paraíso y el reino es lo mismo, pero no, no es lo mismo. Si estudias las Escrituras vas a encontrar que los profetas hablan que el Eterno hará cielos nuevos, tierra nueva, donde no habita el mal. Las naciones que utilizaban los recursos de la tierra para hacer guerra y maldad, van a utilizarlos ahora para construir, dar vida, sembrar y restaurar la creación. Vas a encontrar todas esas ideas en los profetas. Y los profetas dicen que eso ocurrirá en el reino mesiánico, donde el rey justo se sentará y todas las naciones estarán guiadas por él. ¿Pero cuándo ocurrirá eso? ¿Inmediatamente? No. No, porque todavía hay que anunciarle al mundo la buena nueva. Hay una oportunidad. El rey, el creador, no ha arrasado con su creación como hizo en los tiempos antiguos porque nos está dando una oportunidad. Alguien cargó con la injusticia de nosotros para que la justicia se hiciera vida. Y eso hay que hacerlo. Y en lo que eso ocurre, ¿qué sucede con los que mueren? Pues sus almas van a descansar al paraíso. Porque en el pensamiento del antiguo judío, si no lo sabía, se entendían que los justos iban a un lugar donde las almas descansaban esperando la resurrección de los muertos y los malvados iban al Gehinnom, al Hades, a ser juzgados por sus acciones. Y con ese pensamiento es que el Señor Jesús le está diciendo a este hombre, te digo hoy que vas a estar conmigo en el paraíso. Es decir, que vas a estar en el lugar que voy a estar yo esperando, en el caso del Mesías, que todos los que se oponen a mí sean puestos por estrado de mis pies. Y cuando yo regrese, tú participarás de la resurrección. Eso es lo que da a entender el texto. Porque esa es la esperanza en la Escritura, la resurrección de los muertos, habitar en un mundo nuevo, purificado, donde los malvados no existan, como dice el libro de Proverbios, que dice que la tierra fue hecha para los justos y los malvados serán borrados de ella. Pero mira cómo ha pasado el tiempo, amigo, y se ha cambiado el mensaje. Por eso es que comencé hoy hablando de cómo el Mesías dijo, tu palabra es la verdad. Y cuán importante es respetar el texto y tratar de entender cuál es el mensaje que está transmitiendo el Creador a través del texto, para que no se construyan doctrinas que sean extrañas, para que así entonces podamos conocer realmente el Mesías del cual los discípulos hablaron y podamos conocer su Padre,
el Dios que creó todas las cosas. Podamos conocer qué significa tener el Espíritu Santo en nosotros, qué es lo que el Eterno dijo a través de los profetas que daría para que entonces nosotros pudiésemos andar en sus caminos. Y andando en sus caminos no nos hacemos partícipe de la maldad del mundo. ¿Cuánto hay que estudiar, amigo? ¿Y cuánto hay que reparar? Ciertamente, ¿será que estamos viviendo en los tiempos donde Juan vislumbró en el libro de Revelaciones que después de comer el rollo hay que volver a enseñarlo todo de nuevo? Como dice el libro de Revelaciones, antes del capítulo 11. ¿Será que hay que volver a enseñarlo todo de nuevo? Me parece que sí. Entonces hoy se conmemora la resurrección del Mesías. ¿Por qué tenemos que recordar que el Mesías fue levantado entre los muertos? Porque los mismos escritos nazarenos, amigos, nos enseñan que así como Él es el primero de entre los muertos que ha resucitado, así en Él todos resucitaremos si morimos y el Mesías no ha llegado. Y como dice Pablo de Tarso, y si los que están vivos en el momento de la venida del Mesías, seremos también transformados para que lo impuro, que es el cuerpo impuro, se convierta en algo puro y estaremos siempre con el Señor. ¿Dónde? En su reino. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Pues así mismo lo dice Pablo en Corintios, capítulo 15, que Él sujetará todo por estrado de sus pies y luego se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Lea Revelaciones, cielo nuevo, tierra nueva. Cuán importante es, amigo, regresar a la verdad, para que entonces podamos encontrar el valor de la muerte del Mesías. Amigos, con la muerte del Mesías, Dios le dio a la humanidad una segunda oportunidad. ¿Qué estás haciendo tú con esa oportunidad? ¿Sigues obsesionado en inclinarte siempre a hacer lo que Dios llama malo? Porque eso es otro problema que nos encontramos en el tiempo presente. Ahora el humano ha redefinido lo que es bueno y lo que es malo. Entonces lo que el Eterno dice que no es correcto, lo llamamos correcto. Y lo que el Creador dice que es correcto, lo llamamos incorrecto. ¿Quiere ser usted partícipe de eso? Pues la Escritura dice el desenlace de ello. Sin embargo, los que deciden caminar en lo correcto definitivamente serán despreciados, porque si despreciaron a aquel que siempre caminó en lo correcto, cuanto más a los que le siguen. Les hablo en Morellose, director Es Jaim, y con el favor del cielo la semana próxima estaré con ustedes en otro comentario más de Derech Hashem, el camino de Dios. Buena semana.